Cordial saludo a los televidentes del canal del Congreso de la República de Colombia. Les damos la bienvenida a este espacio de Cámara Abierta, programa de la Cámara de Representantes que busca destacar y reconocer, por supuesto, a quienes contribuyen en la formación de los valores sociales, institucionales y democráticos del país. Hoy, con una invitada muy especial en el tema de los derechos humanos, Paola Alexandra Sierra Zamora. ¿Me equivoqué o está bien? Está perfecto, sí señor. Bueno. Abogada, investigadora, hace parte de uno de los grupos más importantes de la región latinoamericana en materia de investigación, un grupo que es el de la Universidad Católica de Colombia. ¿Cómo es el tema de ese grupo, doctora Sierra? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Gustavo, y pues por estar aquí en este espacio tan importante. Bueno, la historia es bastante interesante, incluso yo podría decir que yo nací en ese grupo de investigación porque resulta que yo soy egresada de la Universidad Católica de Colombia y allí precisamente conocí el grupo de investigación, o conocí lo que se denomina investigación a raíz del desarrollo de toda mi carrera, pero esencialmente digamos que cambió mi vida cuando llegué más o menos como por el sexto, séptimo semestre de la carrera. ¿Por qué? Se preguntará. Pues en esencia allí fue cuando realmente empecé a ver a mis compañeros como reunirse en unos grupos de trabajo, obviamente extracurriculares, digamos por fuera las actividades o horas individuales de trabajo de la universidad, y yo siempre he sido como muy juiciosa al estudio, como muy dedicada. Y a mí me gustó, y un día me dijeron, oye, vamos, a ver qué te parece, y escuchas hablar al profesor, y un profesor que yo ni conocía, y yo, pues bueno, vamos a ver qué pasa. Cuando llego, encuentro al entonces profesor de Criminología y Derecho Penal, Ricardo Antonio Cita Triana. Me invitan a una charla, hablamos sobre usos securitarios del derecho penal en ese momento, y a mí me gustó mucho, me impactó. Luego, bueno, durante la finalización de mi carrera me dediqué precisamente a poder aprender y a recoger todos esos reconocimientos que tenía el profesor Cita, y ahí, pues lamentablemente él por cuestiones personales tuvo que salir de la universidad, y encontré, digamos, a lo que yo llamo mi ángel de la guarda, que en su momento, y su merced también lo pudo conocer, que es el doctor Jaime Cubides Cárdenas, y él, en vez de formarme, yo creo que me deformó. Empezó porque, como le dije al inicio, empecé con Derecho Penal y resulté doctora en Derechos Humanos, gracias a Jaime Cubides. Entonces ahí él me deformó toda la estirpe, digamos, del Derecho Penal para poder formarme en este mundo tan bonito, tan esencial como son los derechos humanos. Finalmente terminó mi carrera, obviamente, digamos, con un récord en investigación bastante interesante para el momento. Yo soy recién graduada, yo estoy graduada en el 2015, había terminado materias en el 2014 y tuve que salir del país precisamente para poder ir a hacer mis posgrados. Cuando vuelvo al país, me gano, gracias a todo el acompañamiento que me dio la universidad para poder estar por fuera del país y poder participar en una de las convocatorias que se llaman Joven Investigador de Colciencias, que hoy ya es MinCiencias, y la gané. Fui la primera que ocupó el puesto, si no estoy mal, como 88 a nivel nacional, que eso es un récord, y a nivel, digamos, institucional, fui la primera. Entonces ya la universidad me contrata como investigadora, y luego de un tiempo, pues el doctor Germán Silva García me da la oportunidad de poder ser docente de tiempo completo en áreas investigativas, cosa que desarrolla todavía más porque yo ya estaba estudiando el doctorado. Entonces digamos que fue muy rápido mi proceso en el desarrollo de estudio de mis posgrados, y así es que de alguna u otra forma yo me acojo a ese grupo de investigación, y lo que hacemos con ayuda de mi mentor Jaime y con ayuda de todo el equipo de investigadores que tienen altísimas calidades, tanto personales como académicas, pues es recoger precisamente de cada uno de ellos y poder seguir nutriendo y construyendo pues esta Paola que usted está viendo aquí. Bueno, esta Paola que yo estoy viendo acá, Paola Sierra Zamora, abogada. Sí, señor. ¿Posgrados en? Yo tengo una maestría en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional por la Universidad de Valencia en España, y acabo de recibir mi doctorado con máxima nota cum laude
en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional por la misma Casa de Estudios. Bueno, y aquí estamos a través del canal del Congreso de la República. Aquí podemos tener una futura ministra de Justicia, ¿no? Gente que llegue con esta calidad y con esta capacidad, pero sobre todo que tenemos, a veces nosotros no miramos mucho a la academia, ¿no? A veces hay un divorcio entre la academia y lo gubernamental, ¿no? Parece que, y un académico que es el que más sabe, es el que menos gana. ¿Cómo está eso en Colombia? Bueno, la situación, sí señor, la situación está un poco muy complicada para nosotros como docentes investigadores. Pues vamos a ser un poco más realistas, a quien no le gusta ganar tanto dinero por todo el trabajo que realiza, ¿no? Sin embargo, nuestro trabajo, digamos, se ha visto valorado de diferentes formas, entonces tenemos muchísimas otras formas de poder adquirir dinero, pero es lo que comentábamos hace un momento, en donde a uno le toca hacer precisamente de todo para poder tener un algo más o menos estable para el desarrollo, digamos, económico del país. Sobre todo también, digamos, a raíz de lo que causó precisamente la emergencia sanitaria a nivel mundial. Entonces, pues sí, esencialmente, digamos que nuestras condiciones laborales son bastante desfavorables en comparación con otras áreas o con otras actividades funcionales del Estado o de cualquier otra particularidad en esencial, pero digamos que hay trabajo. Y hoy por hoy que haya trabajo y que estemos trabajando, que tengamos la oportunidad de llevar a cabo esas actividades laborales para poder tener un sustento, sea bueno o sea malo, pues yo creo que es una bendición bien recibida. Doctora Sierra, ya volvemos con usted nuevamente y con nuestros televidentes. Vamos a ir a unos mensajes institucionales y nuevamente estaremos en la segunda parte de Cámara Abierta. Juntos por el campo. Ganaderos, asociaciones, vacunadores, Ministerio de Agricultura y el ICA logramos cifras históricas en la vacunación contra la fiebre aftosa en el 2020. Juntos superemos la meta en el 2021. Desde el 24 de mayo inicia el primer ciclo de vacunación del 2021 contra la fiebre aftosa y la brucelosis bovina. Durante este ciclo, predio vacunado, predio registrado ante el ICA. Protejamos el estatus sanitario del país porque el campo es de todos. Colombia, libre de aftosa con vacunación. Bueno, ya en la segunda parte de Cámara Abierta, con la doctora Paola Sierra Zamora, investigadora, docente, con una hoja de vida impresionante, una mujer de un bagaje y de una sapiencia, no solo en lo jurídico, sino en todas las áreas. Doctora querida, ¿cómo ves la situación del país a la luz de los derechos humanos? Lo que está ocurriendo hoy, pandemia, bloqueos, vándalos, muertos de todos los lados. Bueno, la situación es nefasta, nefasta. El tema de los derechos humanos es un tema también demasiado sensible. Digamos que dentro del ejercicio funcional que ejercen precisamente los estados frente al reconocimiento de esos derechos fundamentales y esos derechos humanos, pues uno podría decir que
efectivamente podríamos encontrarlos reconocidos, por ejemplo, en el ordenamiento jurídico colombiano, en la Constitución Política de Colombia, esencialmente. Y es donde el artículo 13 y el artículo 14 y yo tengo derecho a, ¿no? Pero en esencia, cuando ya pasamos al otro plano, que es cuando tiene el Estado que hacer la función esencial de reconocer y de garantizar ese ejercicio del derecho que ha sido vulnerado, que ha sido transgredido, ahí es donde encontramos el problema. Fíjese nomás la interpretación lingüística que acarrea precisamente un contexto tan jurídico. Algunos apartados de los artículos constitucionales dice toda persona, otros dicen todo ciudadano, pero de alguna otra forma me sigue abriendo ese ámbito social, es la comunidad, ¿cierto? Que es un extranjero, que es un nacional, que es yo no sé quién, ¿no? Existencialmente siguen siendo las mismas personas, en uno o en otro reconocimiento. ¿Qué pasa? A partir de esa función, digamos, lingüística a la que quiero hacer referencia, pues es donde precisamente encontramos que las vertientes constitucionales que trae la Constitución Política para nosotros los ciudadanos es, digamos, el reconocimiento, se supondría por parte del ciudadano, así sea oídas, porque recuérdese que también la excusa de la ignorancia de la ley no prevalece sobre el ejercicio que se ocasionó o de la acción que se ocasionó. Ahí es donde precisamente volvemos al tipo de reconocimiento y damos cabida a que esa connotación lingüística debería ser un poco más certera y es el problema de los derechos humanos. ¿Por qué? Le explico. Todas las personas en Colombia somos iguales, ¿no? No hay distinción por sexo, raza, condición sexual, condición económica, etcétera, etcétera. Una persona que en este momento, a raíz de la situación de emergencia sanitaria y a raíz, digamos, de la crisis económica que se está viviendo o que está atravesando el país, está durmiendo en la calle, va a tener las mismas necesidades que nosotros mismos en este lugar o en este espacio, o va a tener las mismas oportunidades, ¿y por qué no? Recuérdense que estamos ante un Estado social de derecho, eso va a implicar precisamente garantizar la obligación necesaria de unas condiciones mínimas que están reconocidas ¿en dónde? En la Constitución Política. Entonces, podríamos decir que en esencia no tendría que pasar absolutamente nada de todas esas circunstancias y que en esencia entonces el reconocimiento de toda persona o todo ciudadano debería ser igual. Y ahí es donde el Estado entonces tendría que darme, ¿cierto?, como esa obligación constante, esas necesidades mínimas que yo acarreo frente al desarrollo y ejercicio que tengo como ciudadano, si todos somos iguales. Quiero preguntarle por algo que a veces preocupa. Estuvieron los de Derechos Humanos acá, una comisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estuvieron en Colombia y estuvieron, a mí me parece, haciendo como unas mediciones que a veces nosotros que vivimos en Colombia tenemos unas concepciones muy particulares y muy subjetivas, y estas personas que se entrevistaron, la mayoría con la parte que en el concepto de muchos son los que más han afectado sus derechos, toman realmente de pronto una especie de tendencia a decir algo o a hacer una serie de recomendaciones, que es lo que inicialmente hacen. ¿Cómo hacer para que tengamos un equipo o una entidad de los derechos humanos en Colombia que realmente pueda medir de manera objetiva lo que sucede en el país? Eso es una situación, eso es una misión completamente, digamos, difícil. En esencia porque no podemos desconocer, digamos, esas obligaciones internacionales que los tratados internacionales están sujetos Colombia por la ratificación de los mismos. En esencia, en este caso hacemos referencia a la Convención Americana de Derechos Humanos y su factor, digamos, o su primera instancia va a ser la comisión. La comisión tendrá, digamos, o es la encargada y es la que tiene la misión próxima de hacer recomendaciones a los estados cuando consideren que se están vulnerando derechos humanos. Claro, ¿cuándo vino la comisión? Cuando teníamos, yo no sé ya cuántos días, de unas protestas que se salieron bastante de control y donde la violencia prevaleció por cualquier factor determinante. No me voy a poner ni del lado del ciudadano ni del lado de la fuerza pública, esencialmente porque ambos cumplen funciones. Si no, entonces nada de eso estaría pasando. Ahora,
Digamos que el tratamiento que se le está dando a ese tipo de acciones por parte de esos entes internacionales pues son los que la misma Convención Americana trae, porque oiga, usted tiene que ir a mirar, a observar y decir qué es lo que está pasando para que usted luego vaya a donde el representante esencial, en este caso el presidente o el que haga de sus veces en su representación, para decirle, mire, está fallando. Y nuestra situación ante la Comisión Interamericana y ante la Corte Interamericana es totalmente nefasta, sobre todo por las sentencias que Colombia en este momento tiene en contra. Y casi todas, a no decir que todas, precisamente han sido, o en su mayoría, por violaciones de la fuerza pública, precisamente por, digamos, el estudio que se hace en el desarrollo de factores, por ejemplo, como el uso de la fuerza, y todos esos determinantes, digamos, del derecho internacional humanitario, que Colombia también, digamos, tiene unas obligaciones constantes, pero pues la situación es nefasta, es terrible. Yo digo, digamos, poniéndome la camiseta de protectora de los derechos humanos, de activista, es, antes tenemos estas instituciones, estos organismos internacionales que por lo menos se preocupan por señalar la situación de un país para decir, oiga, es que mire, o sea, el SOS Colombia fue un factor determinante en la era pandemia precisamente porque a raíz de muchas otras, digamos, problemáticas sociales se pudo gestar o se pudo ver o se pudo dar una mirada precisa al desarrollo funcional de un país. Sin embargo, pues ya tenemos, digamos, la otra cara de la moneda, que son las fake news y las que afectaron y desbordaron por otro, digamos, sentido tajante este tipo de afectaciones. Eso sí, no lo comparto. Doctora, yo quiero preguntarle algo. Esas fake news que usted habla, e incluso los medios de comunicación, hay unos medios de comunicación también sesgados, ¿no? Para nadie es un secreto que los medios pues, de independencia pues, realmente es muy poca, porque representan a grandes grupos económicos, porque representan a transnacionales, porque representan intereses de todas formas. Y las fake news y los que están allá al mando de la información en las redes sociales no tienen ni el mínimo conocimiento de saber cómo se debe informar. Pero aparte de eso son sesgados y hacen algo que se llama en comunicación framing. Pinto un pedacito de la realidad y la desdibujo del contexto. Eso es lo habitual. Y se violan derechos de muchas personas. Y hay muchas personas que están haciéndole daños allá, que están quemando buses, resultan muertas, o puede pasarles, resultar muertas en una confrontación, pero está haciendo algo con beligerancia. Mandan a los policías y los ponen allá para que sean de adorno y para que reciban toda la fuerza, la contundencia y el daño de esas comunidades. ¿Eso no es una violación de derechos humanos también para la policía? Y la otra que quiero preguntarle, una persona que murió con un alambre atravesado acá en Bogotá, un ingeniero, un hombre muy joven, 20 y pico de años, una vida por delante completa, y no tenía derechos humanos. A eso no volvieron a decir nada, se quedaron callados. Hubo una mujer de la policía que fue violada, tampoco se dijo nada. Hubo un policía que asesinaron en Cali, hubo un oficial acá, muchísimos. Es que ellos no tienen derechos humanos, eso no se visibiliza, eso no se cuenta. Se cuenta solo lo que le pasa a un desadaptado que viene y agrede, daña la infraestructura o está haciéndole daño a lo público y a lo privado. Sí, existencialmente. Bueno, aquí son dos bandos, son dos caras de la moneda. Por un lado, nuevamente tenemos a la ciudadanía y por el otro lado tenemos a los miembros de la fuerza pública. Pero venga, le cuento una cosa. Eso quiero que me lo responda en la tercera parte, porque ya nos vamos a ir a unos mensajes institucionales para volver con esta pregunta que creo que nos va a ocupar todo el próximo segmento. Vamos a ir a mensajes institucionales y ya volvemos con todos ustedes.
Bueno, ya en la tercera parte de Cámara Abierta, con la doctora Paula Alexandra Sierra Zamora, una jurista muy importante y sobre todo de un gran componente académico, intelectual, y podríamos pasar horas acá. Este grupo, las 12 profesionales que hemos entrevistado en Cámara Abierta, pues son personas excepcionales, personas con gran contenido. Doctora, estábamos respondiendo ahí la pregunta en el segundo segmento sobre si nuestros policías y nuestros hombres de la fuerza pública tienen derechos humanos o no. Y estábamos en esas. Bueno, y ahí le decía que era una pregunta muy difícil porque la historia tiene dos caras de la moneda. Esencialmente, antes de ser policía, antes de ser militar o antes de pertenecer precisamente a cualquier institución de la fuerza pública, usted es ciudadano y usted adquiere derechos como ciudadano. Que algunos de ellos se vean restringidos precisamente por su labor, digamos, laboral, que en este caso es usted decidió ser militar, usted decidió ser policía, digamos que es una connotación totalmente distinta, pero en esencia la respuesta sigue siendo afirmativa. Todas las personas, fíjese que no dice, a menos de que sea policía o a menos de que sea militar, tienen derecho a, y ahí es donde existe, digamos, ese factor digamos, estratégico constitucional para poder permitir, digamos, la aseverabilidad precisamente de todos estos factores de los derechos humanos. Doctora, Colombia, de todas formas, algunos dicen que es un referente en los derechos humanos. Otros dicen que no. Al fin, ¿qué? ¿Estamos bien o estamos mal en ese tema de derechos humanos, a pesar de todo lo que se nos ha venido? Bueno, sí. Bueno, Colombia tiene la dicha, la gracia de poder tener, digamos, un relacionamiento internacional bastante importante. Tiene unos ciertos tratados o instrumentos jurídicos internacionales en el derecho supranacional firmados y ratificados que aboca precisamente un marco constitucional un poco más amplio, ¿cierto?, para poder garantizar, respetar, promover los derechos humanos. Pero increíblemente por el otro lado es uno de los países que también más los viola. Fíjese, le repito como le decía al inicio del programa, Colombia es un Estado social de derecho. Me tiene que garantizar bajo esa connotación de obligación unos estándares mínimos de vida. No tendría por qué existir pobreza en Colombia, no tendría por qué existir nuestros niños muriéndose de hambre o de sed. Entonces, digamos que ya el factor ya no es jurídico, es más institucional, de organización. Entonces ahí es donde precisamente esa estructura organizacional para que pueda funcionar el Estado social de derecho es donde está fallando. Y bueno, a raíz de eso van a existir muchísimos otros factores, por ejemplo, corrupción, degradación de ambientes, etcétera, etcétera. Sin embargo, digamos ya para terminar mi respuesta, también ha hecho un reconocimiento importante. Fíjese que ya no solamente las personas, los animales, que son seres sintientes o seres, digamos, no sintientes dentro de lo que ha evolucionado precisamente el derecho o los derechos humanos, tenemos otro tipo de reconocimiento muy especial, que es precisamente gracias al reconocimiento que da la Corte Constitucional, que es nuestro máximo órgano constitucional, donde le da o le otorga como sujeto especial de protección de derechos humanos a algunos ríos en Colombia. Sí. Entonces fíjese que eso es bastante importante. La evolución es, digamos, componente, digamos, transformador del constitucionalismo que se abarca en Colombia, y eso es lo que también tiene que mirarse, la otra cara de la moneda. Bueno, mientras nos tomamos un delicioso tinto de café colombiano, yo quiero preguntarle, doctora, estos derechos de última generación, y ustedes tienen publicaciones muy buenas sobre este tema, ¿sí los conocemos los colombianos o muy poca gente conoce los derechos humanos y estos derechos, por supuesto, de última generación? Para muchos son novedosos, ¿verdad? Claro, claro. Tenemos que partir del hecho de que en Colombia el hecho de que tú no sepas cuáles son tus derechos tampoco te exime de algunos tipos de responsabilidades. Entonces existe otro factor, el factor educación.
Y ahí es donde el Estado debería invertir, digamos, más recursos y más, digamos, alianzas y formas y programas y políticas públicas para poder promover, ¿qué? Pues la educación frente al ejercicio funcional que tiene pues todo el reconocimiento de los derechos. Y ahí es donde debe partir y de ahí es donde se debe tomar para que pueda, por ejemplo, existir muchísimas otras personas que, aunque estén por fuera de las ciudades, en esas zonas veredales, pues puedan tener un conocimiento mínimo o tácito de lo que pueden llegar a tener en reconocimiento funcional constitucional. Entonces, yo creería que es una misión también un poquito difícil, precisamente porque requiere de muchos recursos, sobre todo económicos, pero no es imposible. Digamos que se puede lograr. Doctora, por un lado, se habla de robustecer el Estado, de volverlo fuerte y de generar presencia del Estado en todos los recónditos lugares de Colombia. Por otro lado, uno ve que a veces estos tratados internacionales debilitan al Estado, debilitan la gobernabilidad, debilitan la autoridad. ¿Qué hacer ahí? Bueno, no tenerlos es peor, porque entonces no tendríamos ninguna obligaciones internacionales por las cuales propender, y algunos, digamos, organismos o tribunales internacionales y entidades internacionales, por ejemplo, lo que acaba de pasar con la Corte y con la Comisión Interamericana, pues no tendrían ninguna jurisdicción de venir a señalar, a decir, oiga, ¿qué está pasando aquí? Algo está normal aquí, entonces por favor, usted tiene una obligación conmigo, como si fuera un contrato, venga y respételo, o haga hasta donde esté a su alcance para poder llevar a cabo esa particularidad que usted, a la que se comprometió. Finalmente, pues son hechos o cosas, yo creo que se salen de toda visión frente a lo que se firma, que a lo que ocurre realmente en los países. Fíjese que en un solo tratado internacional pueden existir 30, 40 países firmando y ratificando el instrumento jurídico. Sin embargo, las realidades son distintas en cada uno de esos países por diferentes factores económicos, sociales, culturales, etc. Entonces, volvemos, no generalicemos. Siempre miremos para adentro primero para poder, digamos, arreglar a partir de la educación todos los factores que en los que estamos fallando y a partir de ahí, digamos que la estructuración funcional del Estado yo creo que podría darle un cambio mucho más real, mucho mejor y acoplable precisamente a lo que necesita Colombia y a lo que su comunidad y su ciudadanía también necesita. Doctora Sierra, ¿qué le diría usted a los colombianos, a nuestros jóvenes, a nuestros adultos, a nuestros viejos? ¿Cuál sería el mensaje que usted le quiere dar a ellos? Bueno, primera parte del mensaje es, por favor, salga a votar. Fíjese que es un derecho constitucional, a usted ya se lo otorgaron. No, el hecho de no ir a votar es no poder dar un cambio transformacional a lo que está ocurriendo, por ejemplo, hoy por hoy en nuestro país. A todos los jóvenes sigan luchando, pero sigan luchando de una forma mucho más académica, mucho más sustancial. No involucremos la violencia en la recurrencia para poder generar precisamente ese llamado a ese tipo de derecho. Intentemos mirar al otro y acomodarnos en los zapatos del otro para poder seguir construyendo comunidad, porque es que si estamos peleándonos desde diferentes bandos, incluso si se dan cuenta, la fuerza pública, que es el mayor factor problemático que puede existir por estos días, también son ciudadanos colombianos. Entonces estamos peleando nosotros mismos contra nosotros mismos. Recuérdese, a partir de la educación, a partir de entender al otro, se va a poder construir una mejor Colombia y vamos a poder luchar precisamente por todo el reconocimiento de esos derechos constitucionales que tenemos incluidos. Doctora Sierra, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en Cámara Abierta. Gracias a usted, Gustavo, por la invitación y pues súper bienvenido siempre. Muchas gracias. A todo nuestro cuerpo técnico, nuestra gratitud. A la directora y la jefe de prensa de la Cámara de Representantes, la doctora Paula Andrea Rodríguez Sanabria, nuestro agradecimiento. Y bueno, a ustedes televidentes, hasta una próxima ocasión. Y solo nos resta decir, como siempre, Dios bendiga a Colombia.